La estructura económica se refiere al sistema de producción, distribución de bienes y servicios en la sociedad o en una determinada zona geográfica, y la asignación de recursos. En este video se revisará el desarrollo en la estructura económica de México comprendiendo desde la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio de la globalización. Durante la Segunda Guerra Mundial, México vio un desarrollo en su economía, pues la participación de potencias como Estados Unidos en el conflicto bélico se vieron necesitadas de México. Algunas de estas ventajas son: se otorgó un crédito de 40 millones de dólares para estabilizar el peso y la apertura de crédito del Exim Bank, por 30 millones de dólares para la construcción de carreteras. México combinó acuerdos paralelos de comercio con los Estados Unidos, donde se redujeron las tarifas arancelarias, del 30 al 50% a más de 200 artículos, beneficiándose la industria petrolera, ganadera, minera, cervecera, la explotación de plata labrada y de algunos productos agrícolas. Otro aspecto importante de las relaciones exteriores fue la migración temporal de mexicanos a los Estados Unidos, como una forma de colaboración del gobierno mexicano en el conflicto bélico. Con la guerra, la producción industrial y agrícola de los Estados Unidos demandó mano de obra mexicana, por lo que se establecieron acuerdos de programas de migración en los años de 1942 a 1943, donde a los braceros se les garantizaba mediante un convenio un salario y condiciones laborales razonables. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía, debido a la demanda estadounidense de productos mexicanos, pero ese beneficio recayó más en los grupos empresariales que entre los trabajadores. Sin embargo, el gobierno se preocupó por mantener el control sobre los recursos básicos, petróleo y minerales industriales. A cambio admitió la participación de capital extranjero para desarrollar la infraestructura industrial y agrícola. México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos, y sus buquetanques navegaban por el Golfo de México. A la vez, en un principio sirvió como fábrica y arsenal de armas para los estadounidenses. Al concluir la Segunda Guerra Mundial y durante el sexenio de Ávila Camacho, se desarrolló una política comercial y económica en México llamada la sustitución de importaciones, la cual se basaba en una estrategia de industrialización y promover los productos nacionales en vez de los extranjeros. El objetivo principal era lograr que la actividad industrial se convirtiera en el líder del desarrollo económico y la acumulación del capital. Es decir, la sustitución de productos manufacturados en el extranjero por productos iguales solo que hechos en territorio nacional. En la etapa comprendida por los años de 1940 a 1982, en México se desarrolló un modelo de crecimiento económico conocido como modelo de crecimiento económico hacia adentro. Este mismo constaba de tres etapas: crecimiento con inflación de 1940 a 1954, aumento de condiciones favorables para el desarrollo de la industria de transformación en México, que sin embargo estaba acompañado de un constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación de un crecimiento que fue solucionado por Ruiz Cortines, iniciando así el milagro mexicano. Desarrollo estabilizador, de 1955 a 1970. Fue el periodo en México en el cual la economía mexicana se caracterizó por un gran crecimiento de producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Agotamiento y crisis, de 1970 a 1988. Fue la etapa en la cual hubo crisis económicas, sociales y políticas porque el gobierno mexicano ya no podía mantener a flote el sistema que se había implementado después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos términos esenciales para la comprensión del desarrollo de la economía en la actualidad son los de globalización y neoliberalismo, los cuales se explicarán a continuación. Globalización. Según el Fondo Monetario Internacional, la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología. El Banco Mundial define la globalización como un cambio general que está transformando a la economía mundial, un cambio que se refleja en vinculaciones internacionales cada vez más amplias e intensas del comercio, y las finanzas y el impulso universal hacia la liberación del comercio y los mercados de capital por la creciente internacionalización y por un cambio tecnológico. En nuestras palabras, la globalización es un proceso histórico de integración, que convierte al mundo en un lugar más interconectado en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural. Neoliberalismo. Según Bourdieu en 1998, es ese proyecto que tiene como objetivo crear las condiciones en las que la teoría se puede realizar y puede funcionar. En pocas palabras, un programa de destrucción metódica de los colectivos. Según Eduardo Galeano, el neoliberalismo se propone ahora como receta mágica de la salvación universal, como si fuera la 10ª sinfonía de Beethoven o la 8ª maravilla del mundo. Pero hace 5 siglos que estamos en esto, creyendo que la libertad del dinero es más importante. En nuestras palabras, el neoliberalismo es un modelo económico que tiene como centro el capitalismo y que defiende la no participación del Estado en el ámbito económico y que aboga por la producción privada con capital propio. También se le conoce como el nuevo liberalismo.
En el contexto de la globalización, México ha firmado distintos acuerdos para la apertura comercial con otros países. Los acuerdos son los siguientes. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, firmado en 1986 en el sexenio de Miguel de la Madrid. Se trata de concluir acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción de los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y eliminar todo trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1992 durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Su objetivo es eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman el tratado y establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana competencia. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, firmado en 1994, también en el mandato de Salinas de Gortari. Es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, firmado con Japón en 2005 durante el mandato de Vicente Fox. Su principal objetivo es mejorar el acceso de las importaciones y exportaciones de ambos países, así como promover las inversiones. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es la interconexión de todos los países, tanto en lo cultural, económico, político, este, para hacer un mundo sin fronteras. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Bueno, se refleja con los tratados internacionales que ha celebrado México con diferentes países. El más sonado pues ha sido el de México, Estados Unidos y Canadá, ese se creó. Empezaron las pláticas en 1990, las relaciones para poder hacer ese tratado se inició en el 91 y fue hasta finales de 1992 cuando ya se firmó por primera vez un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En ese entonces el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue el que fue el que firmó ese tratado. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, pues han venido empresas extranjeras, multinacionales, a establecerse aquí en nuestro país. Hemos tenido buenos productos por parte de otras naciones. Lo que a mí en lo particular no me gusta es de que hacen la ilusión de que como es tratado de libre comercio se establecen empresas americanas y canadienses en la franja fronteriza de nuestro país, sobre todo en la parte norte, se asientan como empresas mexicanas, trasladan sus mercancías a Estados Unidos con el fin de que abaratar costos en el sentido de que el sueldo de un mexicano no se compara con los sueldos que perciben tanto los estadounidenses como los canadienses. Entonces, con lo que allá ganas en Estados Unidos, con lo que ya un trabajador gana en una hora, aquí lo gana tres personas en un día. Entonces, equiparablemente es muchísimo mejor traer toda la infraestructura y que lo trabaje manos mexicanas para que obtener unos rendimientos mucho mejores. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Para mí la economía no ha mejorado de manera particular, a lo mejor de manera macroeconómica sí, pero en lo que es la microeconomía, pues no, la economía interna no ha mejorado. Para mí nuevos retos, pues tampoco, a lo mejor tal vez modelos a seguir para poder nosotros, yo quiero ser como tal o cual empresa, pero sí hay retos sobre todo de competencia y la competencia es buena, siempre y cuando sea leal. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Para nada, cada día hay más desigualdad, la brecha que separa entre los pobres y ricos se está haciendo cada vez
mayor. Uno de los retos o de las expectativas que se tenían cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, te comento desde el 92 para acá, era que íbamos a ser un país de primer mundo, y ya van más de 20 años que eso yo todavía no lo veo. Somos un país que son varios Méxicos, un México del norte industrializado contra el México del sur, un México del norte que se preocupa por generar más riqueza, y un México del sur que se preocupa todos los días de saber qué va a comer al día siguiente, qué va a obtener sus hijos. Un México del centro que está más, que poco a poco con las políticas que se están desarrollando, se está haciendo más centralista. Un México, sobre todo en la zona centro de nuestro país, donde acaparan toda la recaudación de impuestos, donde gastan más impuestos, donde se subsidia más a las personas, donde gastan lo que no han generado. Y pues a veces también el enojo del México del norte, que es el más trabajador. Para ti, ¿qué es la globalización? Es estar comunicado a todo el mundo, tanto económica, cultural, social, políticamente. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues es más tecnología, más oportunidades de trabajo, podemos exportar, importar, más diversidad de productos. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivos, hay más opciones, más oportunidades de elegir otras cosas. Y los negativos, por ejemplo, económicamente, nuestros productores se quedan en desventaja porque vienen artículos de otros países mucho más económicos que los que ellos ofrecen. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues sí. Sí, hay más oportunidades, ha mejorado mi economía, y pues los nuevos retos es seguir más en comunicación, estar siempre al pendiente de lo que pasa alrededor del mundo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por No, qué? no, porque no todos tienen acceso a la tecnología, la globalización, están muy marginados, la mayoría. ¿Qué es la globalización? La globalización es lo que conecta a nivel mundial a todos los países para que tengan políticamente, económicamente y intercambios en cuanto a lo que es sus productos, y mejoras en cuanto a sus estrategias para su crecimiento. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en tu país? Se reflejan con mayor empleo, mejores condiciones en cuanto a empresas que vienen y se instalan en nuestro país, en tu ciudad, y bueno, ellos traen condiciones diferentes a las que normalmente se tenían hace algunos años en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? En el aspecto positivo, la economía. Como mencionaba, los empleos, el desarrollo, el crecimiento, y a lo mejor no tanto como un tema negativo, pero sí trae gente de todo el mundo en cuanto a ese mismo desarrollo, ese mismo crecimiento, y yo creo que esto nos trae pues a tener en cierta medida algún tipo de problemas, por ejemplo, como el que se está viviendo el día de hoy, que es el... Para ti, ¿qué es la globalización? Pues es el nivel que tienen los países, el creciente nivel, la modernización en diferentes temas como es lo económico, cultural, etc. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en tu país? Pues yo en lo económico podría ser también la escala de precios,
Ahorita, por ejemplo, me viene lo de la salud del coronavirus, como entre países, cómo se manejan. Hay unos que tienen mayor conocimiento, otros menor. Ahí siento que se mide la globalización. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que que la globalización ha traído a nuestro país? Pues lo bueno es el crecimiento, es la modernización. Algo malo es que siento que sí, muchas veces conforme se va modernizando el mundo, también esto repercute en el nivel ambiental. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha puesto nuevos retos? Sí, sí ha mejorado, sí me ha puesto nuevos retos, sobre todo en la tecnología. ¿Y piensas que la globalización ha ayudado? Para ti, ¿qué es la globalización? Es un crecimiento que experimentan los países tecnológico, político y socialmente. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en tu país? Pues existe un mayor crecimiento económico, un aumento del PIB, mayor tecnología, mayor contaminación, más enfermedades. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras de la globalización que ha traído a tu país? El descubrimiento de nuevas enfermedades, un mayor crecimiento económico y una desventaja que gracias a la contaminación han aumentado mucho las enfermedades respiratorias. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Sí ha mejorado mi economía, pero también gracias a la inflación hay etapas en las que pues el precio del peso se devalúa y eso no nos ayuda porque los precios empiezan a subir de la canasta básica. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de la pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Hasta cierto punto sí, porque hemos tenido un mayor crecimiento económico, y hasta cierto punto no, porque gracias a la inflación, pues muchos productos de consumo diario suben de precio también. En conclusión a los temas vistos anteriormente, bueno, creo que de las opiniones que me dieron cada una de las personas que entrevisté fueron que el mundo está cambiando, y así como la globalización trae cosas muy positivas, también trae cosas negativas, y actualmente en lo que nos está preocupando más es lo del coronavirus. Y yo creo que eso es lo que más ahorita a nivel global es lo que está sonando, pues por todo lo que nos está afectando, pero creo que también la globalización tiene un impacto económico muy fuerte en el mundo.